Vamos a hablar de funciones ortogonales. ¿Qué son? Y pues básicamente qué son, no tanto para qué sirven, no nos da tiempo. Pero bueno, pues qué son. Y bueno, ¿cuál es la idea principal de aquí? La idea pues va a ser la siguiente. A ver, vamos a recordar cuando teníamos vectores en el espacio, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, el vector U. Y por acá, digamos, el vector V, ¿no? Entonces, bueno, para estudiar vectores, estudiar algunas propiedades, lo que hacíamos era definir el producto punto, ¿verdad? Donde el producto punto pues era multiplicar coordenada a coordenada y sumar, ¿no? Ok, esto era lo que hacíamos. Ahora lo que hacemos, lo que vamos a hacer acá pues es, vamos a hacer analogía entre las funciones pues definidas en algún intervalo AB, definidas en un intervalo AB y los vectores, ¿no? Entonces los vamos a considerar como vectores, como si fueran flechitas aquí en el espacio, y lo que nos gustaría sería definir esto, ¿no? ¿Qué sería el producto punto, ¿no? Acá pues le vamos a llamar producto interno. Entonces si tengo dos funciones f1 y f2, pues quisiera definir el producto punto de f1 y f2. Acá pues lo vamos a representar así, nada más ponerlo como entre paréntesis. No vamos a poner el puntito, vamos a ponerlo así. Pues de alguna manera pues quisiéramos como que fueran las coordenadas, o sea, como que hacer esto mismo. Recordemos que las funciones, pues, bueno, estamos en el plano, pues se ven así, ¿no? Digamos, este es f1 y por acá es f2. Entonces podríamos considerarlo como que tomamos un punto de acá, en el x1, por acá en el x2 y así, ¿no? Entonces podríamos intentar algo así, como que f1, producto con interior con f2, fuera como f1 de x1 por f2 de x1 y así, ¿no? Con x2 multiplicado con f2 de x2 más f1 de x3 por f2 de x3 y así, pero el problema es que son un número infinito de puntos. Tendríamos en todo caso que hacer como una serie, pero pues más que una serie, pues lo que se vio que daba más frutos pues era lo siguiente. Entonces el producto interno de f1 y f2, bueno, en el intervalo AB es el número. Bueno, recordemos que al final esto debe de dar un número, debe de dar un escalar. Entonces aquí esto no me puede dar una función, ¿no? Son números. Y pues bueno, en lugar de estar sumando así como coordenada a coordenada, pues lo que se ocurrió, pues es calcular la integral, ¿no? De A a B. Recordemos que la integral, a final de cuentas, es una suma infinita. El límite de una suma
¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Pues la F1 multiplicada por la F2, ¿no? Tratando de imitar esto. Y pues hay que ponerle un dx, ¿no? Entonces en lugar de estar haciendo esto, sumar 1 por 1, pues calculo la integral, ¿no? Que viene siendo pues más o menos lo mismo. O sería más o menos una forma de hacer esto, pero punto por punto, ¿no? Más o menos, no exactamente. Pero bueno, ha sido lo más útil, lo que se ha encontrado más útil. Entonces eso es lo que definimos con el producto interno de F1 y F2. Y aquí pues en los vectores, U y V son ortogonales. O sea, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Si resulta que el producto punto, pues me da 0, ¿no? Entonces acá en la analogía es que dos funciones son ortogonales. F1 y F2 son ortogonales en AB si su producto interno, que pues es esta integral, la integral definida de A a B del producto de las dos funciones, si esto pues me da 0, ¿no? Y bueno, estos intervalos pues los tomo cerrados, pero podrían ser todos los reales o del 0 al infinito, etcétera, ¿no? Vamos, bueno, con un ejemplo. Ejemplo pues de dos funciones ortogonales. Ejemplo. Demostrar o probar. Probar que f1 de x igual a x cuadrado y f2 de x igual a x cúbica son ortogonales en menos 1, 1. O sea, para probar esto, pues hay que calcular la integral y ver que da 0. Entonces, pues hay que calcular la integral. F1, producto interior con F2, un producto interno, pues es la integral de menos 1 a 1 de F1 de x, que es x cuadrada, por F2 de x, que es x cúbica, diferencial de x, y pues a ver qué es lo que nos da esto. Entonces, pues x2 por x a la 3, pues es x a la 5. La integral pues es 1, un sexto de x a la 6, y hay que evaluarla de menos 1 a 1. Bueno, 1 a la sexta pues da 1. Y menos 1 a la sexta pues también me da 1. Entonces 1 menos 1 es 0, por lo que sea, pues me da 0. Entonces, por lo tanto, sí son ortogonales. Ok. Y ahora pues ¿qué pasa con un conjunto ortogonal que sean más de dos funciones? O puede ser una lista infinita, ¿no? Entonces, definición, bueno, estas son definiciones, pero bueno, otra definición es que un conjunto de funciones de valor real, bueno, o sea que no vamos a meter a los complejos, un conjunto de funciones de valor real. Además, pues estaría raro, ¿no? El intervalo, ¿no? En los complejos. Un conjunto de funciones de valor real. Que bueno, vamos a empezar desde el 0. F es phi0 de x, phi1 de x, phi2 de x, etcétera. Pueden ser infinitos o
o no. Se dice que es ortogonal en un intervalo AB. Si pasa lo siguiente, ¿no? El producto interno de un phi m por un phi n, o sea, la integral de AB de phi m de x por phi n de x, es igual a 0. Bueno, siempre que m sea diferente de n. O sea, tengo que comprobar que si tomo dos distintos acá y hago la integral, entonces me da 0. Y bueno, más analogías con los vectores. A ver, en los vectores definíamos la longitud de un vector v. A veces lo poníamos así, con una rayita o con dos. Pues da lo mismo. Vamos a considerarla al cuadrado. Habíamos dicho que esto era la suma de los cuadrados, ¿no? O sea, habíamos dicho que esto era b1 al cuadrado, más b2 al cuadrado, más b3 al cuadrado, ¿verdad? De tal manera que al despejarla, pues me daba la raíz de esto, era el teorema de Pitágoras. Pero esto, pues también lo podíamos expresar así, ¿no? Como v.v, ese número elevado al cuadrado. Entonces, bueno, en las funciones, pues vamos a definir lo mismo, ¿no? Entonces, la norma, y bueno, entonces la v bueno, la norma o longitud de v, pues resulta va a ser la raíz de v.v. Aquí no lleva cuadrado, ¿no? Es nada más v.v, ¿verdad? Es hacer el producto punto consigo mismo. Entonces ya estoy aquí poniendo todo mal. Entonces es la raíz de v.v, ¿no? Y entonces en las funciones, la norma cuadrada, norma o longitud cuadrada de f, de phi n, pues es la siguiente, ¿no? Norma de phi n elevado al cuadrado, pues resulta ser el producto punto de phi n consigo mismo, resulta ser la integral de AB de phi n al cuadrado, ¿verdad? De x, phi n por phi n. Y la norma de phi n es, pues pasamos el cuadrado como raíz, ¿no? O sea, la norma de phi n de x, pues es la raíz del producto interno consigo misma, o sea, es la raíz de la integral, ¿no? Y pues es bueno, vamos. Y y bueno, tenemos una definición, ¿sí? Si phi n de x, o sea, donde la n pues la consideramos que va desde 0 a infinito. Entonces es un conjunto ortogonal, perdón, ortonormal de funciones si
si es un conjunto ortogonal, es un conjunto ortogonal y aparte la norma de phi n de x, pues resulta ser 1, ¿verdad? Para, pues, n desde 0, 1, 2 hasta el infinito, o sea, todos los naturales. Okay, entonces, ortonormal es lo mismo que ortogonal, con la restricción adicional de que la norma o longitud sea igual a 1, exactamente igual que para los vectores. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo. Este ejemplo dice demostrar que el conjunto uno coseno de x, coseno de 2x, etcétera, coseno de 3x, coseno de 4x y así, es ortogonal en el intervalo menos pi, pi. Entonces pues hay que checar pues esto. Entonces vamos a ver, llamamos phi 0 de x, pues le llamamos el 1 y llamamos phi n de x igual al coseno de nx. Bueno, como estamos lidiando con un conjunto infinito, pues tenemos como que darles nombres así. Y tenemos que checar pues que cualquier combinación de dos funciones de acá, el producto interno me da 0. Entonces vamos a hacerlo, bueno, ya lo dividimos digamos en dos clases. La primera pues es phi 0 con cualquier phi n. Entonces hacemos el producto interior de phi 0 y phi n. El n pues es cualesquiera, o sea, con el 1 con cualquier otro y después tomamos 2 de los cualquier otro, ¿no? Entonces esto es la integral de menos pi a pi de phi 0 que vale 1 por phi n que vale coseno de nx. O sea, pues es la integral de menos pi a pi del coseno de nx. Que bueno, se supone que es fácil, la integral del coseno es seno, entonces es 1 entre n, ¿verdad? Por el seno de nx, donde pues hay que sustituir de menos pi a pi. Bueno, algo que hay que recordar mucho en esta unidad, en estos temas, es que el seno, recordar que el seno de npi es igual a 0 para cualquier n. Ok, seno de 0 pues es 0, seno de pi es 0, seno de 2pi es 0, etc. Y que el coseno de 2npi también es 0, pero pues aquí es importante el 2, ¿verdad? El múltiplo par para cualquier n. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sustituir, entonces sería seno de npi. Sería 1 entre n por seno de npi menos seno de menos npi. Al final pues estamos en este caso y los dos son 0 y pues termina siendo esto 0. Ahora pues vamos con el otro caso. En el otro caso es cuando tomamos dos de acá, ¿no? Dos que no son phi 0, entonces tenemos que
calcular el producto interno de un phi m por un phi n. Entonces esto es la integral de menos pi a pi de phi m, que vendría siendo coseno de mx, por phi n, que pues viene siendo coseno de nx de x. Había un método de integración para este tipo de funciones, que pues era aplicar simplemente una identidad, ¿no? Bueno, la identidad era que estos cosenos pues era un medio de la suma del coseno de m más nx más el coseno de m menos nx. O sea, esto, hay una identidad que me dice que esto de acá adentro es un medio de esta suma, ¿no? Entonces es un medio y pues ya las puedo integrar. Entonces queda 1 entre m más n, vamos a ponerlo así, por la integral del coseno, pues es el seno de m más nx, luego más m menos n, dividiendo por la integral del coseno, que es el seno de m menos n x. Y esto hay que evaluarlo de menos pi a pi. Entonces, bueno, pues lo que hay que ver es que el seno de m más n por pi, o sea, se va a evaluar en pi. Seno de m más n pi, pues que en este caso, pues vendría siendo 0, entre lo que sea, pues es 0. Y acá, pues también, ¿no? Con el menos pi, pues pasa lo mismo. Menos m más n por pi sería. Y menos m menos n por pi. Al final todo está en este caso, ¿no? Entonces al final esta integral lo que me da es 0. Entonces ya checamos cualquier caso general donde está incluido el primero, que es el primer caso, y donde no está incluido el primero, que es el segundo caso. Entonces, por lo tanto, el conjunto es ortogonal. Ok. Y bueno, como algo extra podemos normalizar el conjunto este de aquí. Para normalizarlo, pues hay que hacer lo mismo que hacíamos con los vectores. ¿Qué hacemos con los vectores? Pues al vector lo dividíamos entre su norma, ¿no? Así hacíamos esto, ¿no? Para normalizarlo, ¿ok? Y esto, normalizar, quiere decir que el vector que me quede al hacer esto, pues va a ser 1. Entonces lo que podemos hacer aquí para que las longitudes o las normas me queden de valor 1, pues es dividir cada función entre su longitud. Para eso tenemos que saber las longitudes. Vamos a calcular las longitudes. Entonces el phi 0 de x, la norma al cuadrado, pues es la integral, ¿verdad? De 1 consigo mismo, ¿verdad? De phi 0 de x consigo mismo. O sea, bueno, va de menos pi a pi, de 1 por 1 de x. Pues al final queda x de menos pi a pi. Pues al final esto queda 2pi, ¿no? Entonces la norma, pues es raíz de 2pi. Ahora vamos con el otro caso. La norma de phi n de x, con esta. Entonces la integral de menos pi a pi del coseno cuadrado de nx de x. ¿Esto qué es lo que nos daría? Bueno, pues es 1 entre n, y la fórmula para integrar el coseno cuadrado, pues es un medio del ángulo nx más un cuarto del seno
del doble del ángulo. Y eso hay que evaluarlo de menos pi a pi. Entonces otra vez el seno de 2n pi por esto pues es 0 y de menos 2n pi es 0. Entonces de este no me preocupo. De la parte de acá pues vemos que se elimina el n. Entonces queda un medio de x de menos pi a pi. Que bueno, pues viene siendo entonces 2pi entre 2 pues viene siendo pi. Y entonces la norma, el phi n de x, pues es igual a la raíz de pi. Entonces el conjunto ortonormal, el conjunto normalizado, pues queda, bueno, queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces dividimos 1 entre su longitud, que es raíz de 2pi. Luego coseno de x entre su longitud, que es raíz de pi. Luego coseno de 2x entre su longitud, que es raíz de 2pi. Aquí pues no depende de la n. Pues es simplemente a todos ponerle dividido entre raíz de pi. Y ya todo aquí me quedó de longitud 1. Que se supone que son más fáciles, ¿no? De tratar. Para eso se hace. Bueno, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.